De Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario. La sesión del día de hoy tiene por objetivo analizar las circunstancias de fallecimiento de lactantes por razones de COVID-19 y la estrategia adoptada para su protección por la autoridad sanitaria. A esta sesión fueron invitados el ministro de Salud, señor Enrique París, la subsecretaria de Salud Pública, señora Paula Daza, el vicepresidente del Colegio Médico de Chile, doctor Patricio Mesa, y la presidenta de la Sociedad Chilena de Pediatría, doctora Rosana Faúndez. Confirmaron su participación tanto el señor vicepresidente del Colegio Médico como la presidenta de la Sociedad Chilena de Pediatría, y han excusado de ella el señor ministro de Salud y la señora subsecretaria de Salud Pública. Eso es todo lo que puedo informar. Gracias, secretario. ¿Alguno de nuestros invitados está presente? Sí, presente. ¿Quién, Buenas tardes, Diego? senadora. No veo... A ver, ¿qué más? Está el doctor Patricio Mesa y la doctora Jimena Yáñez. Ah, perfecto. Buenas tardes, doctor Patricio Ahí Mesa Ahora ahí está el doctor. y Hoy, Jimena. con Muy mascarilla. Senadora, senadora, además de yo estar en condición de vicepresidente del colegio, está la doctora Jimena Yáñez, pediatra, que a su vez es la presidenta subrogante de la Comisión de Infancia del colegio. Sí, nos ha acompañado en otra oportunidad, gracias, doctora. Yo le pedí a Paulina, que es mi asesora, que nos haga una descripción de contexto de la situación y luego le damos la palabra al Colegio Médico. ¿Les parece, colegas? Carmen Gloria. Senadora, la doctora Faúndez está tratando de conectarse y habíamos conversado con ella la posibilidad que ella se exponga primero y en base a esa exposición conversar lo que estábamos, tema de la reunión. Gracias. ¿Les parece, Carlos, que Paulina nos pueda hacer la descripción de contexto y luego damos la palabra al colegio? Me parece muy bien. Gracias. Paulina. Sí. Esta situación o licitación tiene que ver con la información aparecida en el 29º informe epidemiológico del 28 de junio de los casos de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes, que siguen creciendo y despiertan preocupación. Si uno compara el informe entre el 4 y el 28 de junio, es decir, en 24 días, los casos se han duplicado. El 4 de junio a nivel país, los menores de 18 años, de 20 años, así lo estratifica el ministerio, contagiados eran de 10.177. Y habían dentro de ellos 2.456 en el rango etario entre 0 y 4 años. En 20 días, 24 días, el número subió a, los digo exactamente ahora, 22.086, de 10.177 a 22.086. Los lactantes entre 0 y 4 afectados suben a 4.869. También sube el número de hospitalizados de 436 a 890. Y lo que más preocupó fue la existencia de lactantes fallecidos. A la fecha que se dio la noticia, el 18 de junio, eran 8 estos lactantes. Y lo podrán explicar mejor los doctores, pero han habido algunos comentarios de pediatras y de médicos especialistas en orden a que el número no es menos relevante en cuanto a criterios de precaución, es decir, aunque en el total no aparecieran como total de contagiados como una cantidad muy relevante, sí parece que en términos de criterios de precaución habría que hacer algo. Y en materia, particularmente en materia de lactantes, toda vez que algunos casos de ellos han tenido una mala evolución del virus. Ellos lo podrán explicar mejor y justamente la cuestión es qué se podría hacer para evitar en ese grupo en particular los riesgos de muerte. Eso es básicamente.
Muchas gracias, Paulina. Yo les voy a pedir a Paulina que haga llegar la minuta que preparamos para los miembros de la comisión para que puedan tenerla. Creo que es importante conocerla. Y para nosotros, y creo que todos, es de especial relevancia poder escuchar al Colegio Médico, a los encargados de este tema, en este contexto, más aún cuando en el Parlamento estamos discutiendo dos proyectos. Uno que tuvo una larga discusión respecto de admisibilidad, que vamos a tener que resolver en la sala del Senado la próxima semana, que es el postnatal de emergencia, y otro, el proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo para la protección de la infancia en el caso de padres y madres que trabajan con niños menores de 6 años. Y creo que obviamente esta información y esta sesión para nosotros como senadores es muy, muy importante. Así que le damos la palabra a Rosana Faúndez. Doctora, sabemos que se ha podido conectar, y Hola. Patricio y Jimena nos dijeron que usted iba a hacer la primera presentación. Sí, Muchas me gracias. costó, hola, buenas tardes, me costó conectarme, pero lo logré. Sí, yo represento a la Sociedad Chilena de Pediatría, y además estamos en comunicación permanente con el Colmet todas las semanas prácticamente, y la verdad es que aparte de lo que ya refirieron del aumento de casos, comparativa con los países vecinos, tenemos mucho más casos, que puede ver con el testeo o no, pero hay más. Y en particular lo que más preocupa es que hay un informe reciente, hace como 2 días, cuando se abrieron los datos del informe epidemiológico semanal, en el cual habrían 34 casos de fallecidos entre 0 y 19 años. Ahora, de ellos 13 son confirmados, vale decir, cuando se cruza PCR y certificado de función, son positivos, y 25 probables o sospechosos, ¿ya? Ahora, de esos 13 confirmados, en nuestro registro nacional de pacientes COVID fallecidos por hospitalario, solo tenemos 7, lo que nos hace pensar que el resto, hasta llegar a 13 o hasta llegar a 21, han sido en domicilio, porque no está en nuestro registro. Nosotros llevamos un registro nacional que lleva la rama intensivo y la rama y la sociedad de infecto, y han sido 7 los confirmados hospitalarios, de ellos 4 en UCI y 3 fuera de UCI, ¿ya? Han sido 3 lactantes, o sea, 3 menores de esos 7, 3 menores de 2 años, ¿ya? 2 menores de 1 año, y todos con patologías crónicas, ¿ya? Leucemia, síndrome hipotónico, cardiopatías complejas, un gemelo desnutrido, con hacinamiento, que ingresó fallecido prácticamente en paro cardiorrespiratorio de la Ligua, y 2 con limitación de esfuerzo terapéutico, que eran niños preescolares, ¿ya? Entonces eso llama mucho la atención. Ahora, de esos 34 en total, probable, efectivamente más de la mitad, 19, son menores de 2 años, ¿ya? Menores de 2 años, 19, y de esos 19, 6 son confirmados, el resto son probables. Lo otro que llama mucho la atención es que todos son, tanto los sospechosos como los confirmados, son de comunas con alto riesgo social, ¿eh? Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Lampa, El Monte, etc. Uno puede revisar eso, ¿ya? Y si uno eso lo compara con la estadística, lo que hay de estadística de nuestros países vecinos, ¿ya? Tenemos que en Argentina, por ejemplo, actualmente hay 8.000 casos de niños de 0 a 19, nosotros tenemos 22.086, como recién se dijo. En Argentina hay 6 fallecidos, nosotros tendríamos 34. Paraguay y Uruguay no tienen fallecidos y tiene mucho menos casos en niños, puede tener que ver con el testeo, no lo sé. Y de vecinos más vecinos tenemos a Perú, que tiene muchos casos contagiados como nosotros, 288.000, y también el número de 0 a 17 años son menos, 11.000 casos nomás, o sea, el 1,1%, ¿ya? Y Colombia tiene 100.000 casos general, pero tiene 8.000 de niños, o sea, y nosotros tenemos más de 20.000, ¿ya? Que sería bueno aclarar si es porque hacemos más testeo o porque efectivamente tenemos más niños afectados. Entonces, ¿qué nos preocupa de estos 34 niños, ya sea los confirmados y los sospechosos?
que solamente 7 de ellos, que son los que yo relaté, podemos describirlo, podemos decir cuáles fueron su comorbilidad, sus factores de riesgo, pero todo el resto no tenemos idea de ello y nos gustaría saber, ¿ya? Entonces a eso plantearíamos o una auditoría a todos los fallecidos, o hacer un estudio respecto a si habían COVID antes en la familia o después que ellos murieron, para ver si efectivamente eran COVID o no eran COVID, ¿ya? O sea, si se hizo la trazabilidad de ellos, si hubo exámenes, si hay exámenes pendientes, porque es la única forma que tenemos de saber si hubo algún fallo en este proceso, o sea, si en el fondo estas muertes fueron evitables o no fueron evitables. Mientras no tengamos las características descriptivas de ello, no podemos saber. Tal vez una forma sería, pensamos, solicitar a los servicios de salud, a los CEREMIS respectivos, que envíen los informes de los fallecidos a su región, como para conocer las características, porque es complejo caracterizarlos cuando murieron en domicilio o en alguna institución. Entonces nos gustaría mucho que nos ayudaran a caracterizar estos pacientes para poder hacer algún tipo de asociación y prevención en lo que queda todavía de la pandemia. Y en el mismo sentido, y tratando de aprovechar la instancia, destacar para nosotros como pediatra o especialista de niños y adolescentes, el impacto social que estamos viendo del COVID en todas las familias, pero sobre todo en las vulnerables. Llevamos muchas semanas de confinamiento, de pobreza, ¿cierto? Y entonces hay gran impacto en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, trastorno del desarrollo en las edades menores, ¿ya? Una alimentación cada vez más empobrecida y la escolaridad que está detenida por la pandemia y por supuesto, deteriorada, porque no es para todos iguales, ¿ya? Contarles también que desde cuando partió esta pandemia, nosotros hemos elaborado normas, guías que están todas a disposición de los pediatras en nuestro sitio, en la página, y hemos hecho muchos webinars al respecto, o sea, información hay. Hay algunos que han sido acogidos por el MinSal, como algunas que se ha hecho junto con la Sociedad de Infectología y de Neonatología, ¿ya? Y otras que no, que todavía no han sido de gran difusión, pero que sí nosotros, no por el MinSal, pero sí nosotros la hemos difundido. Tenemos posturas nosotros respecto al manejo de niños y niñas adolescentes, cuál sería la forma de regresar a la sala cuna o al colegio. Hemos trabajado con la Comisión de Infancia del MinSal y hemos trabajado también con Mineduc. En esto estuvimos trabajando mucho, pero después lo interrumpimos cuando vino la parte más álgida de la pandemia, donde ya ni siquiera se podía hablar de regreso a clases todavía seguro, ni menos seguro, digamos. Era bastante inseguro volver, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que contarles. Aparte de estos niños que han fallecido, ninguno ha sido en el contexto de lo que se está viendo también en niños, que es este síndrome inflamatorio multisistémico, que han habido ya como 50 casos, pero que han sido manejados en unidades intensivas, pero que ninguno de ellos afortunadamente ha fallecido, sino que los que podemos caracterizar en el concepto de que son lactantes mucho y de que han tenido o alguna comorbilidad importante asociada. Y lo otro que quería contarles también, que esto me llegó ahora, esta información, es que lo que ha servido esta pandemia en el sentido de la cuarentena ha disminuido mucho los otros virus circulantes. Y es así que estamos en la semana 26 y, por ejemplo, el BRS, que el año pasado a la misma fecha habían 1.200 casos, ahora tenemos 5 casos. O influenza, que el año pasado a la semana 26 habían 104, ahora tenemos 0 de influenza. Entonces, claramente este confinamiento afortunadamente ha disminuido todos los otros virus y eso ha permitido que tengamos menos mortalidad probablemente en los niños y que hemos podido prestar ayuda a los de adultos. Hay UTIs de intensidad pediátrica ocupadas totalmente por pacientes adultos con COVID, ¿ya?
como comentario, aparte nos da la sensación de que no es por estos fallecidos, no ha sido porque no han tenido la oportunidad de ser tratados adecuadamente en forma hospitalaria. Nosotros hemos estado bien preocupados de eso y no podemos decir que no hay cupos para ello. Se han protegido los cupos, o sea, estos que murieron y que nos interesa saber es por qué murieron en domicilio, por qué ingresaron fallecidos a algún lugar. Y ahí nos gustaría que nos ayudara. Ok. Gracias, doctora. Le ofrecemos la palabra al doctor Patricio Mesa y a Jimena Yáñez, no sé quién va a hablar primero, y estaba entrando Michel Deler, que es experto en manejo de situaciones de emergencia. Gracias, senadora. La doctora Yáñez, les quiero comentar que ella es pediatra, especialista en manejo de pacientes críticos, pero ahora está reconvertida en ver también pacientes adultos en el lugar donde ella trabaja. Así que, doctora Yáñez. Doctora. Ay, gracias. Mira, comentarios, la verdad, varios. Es, como dice la doctora Faúndez, preocupante este subregistro que estamos viendo sobre estas muertes que pueden haber ocurrido en domicilio o con ocasión de alguna otra patología o accidente y que incidentalmente se les haya detectado o sospechado un contagio por COVID. Hay un concepto incluso que están manejando los países que ya están saliendo de la pandemia, que son las muertes por exceso, ¿ya? Y que dice relación sobre un porcentaje de los pacientes fallecidos que sacando los muertos que deberíamos no tener en este periodo de confinamiento, como son, por ejemplo, los politraumatismos u otras enfermedades infecciosas que han bajado, como decía la doctora Faúndez, BRS, influenza, todas esas cosas. Aún así hay un porcentaje de muertes no debidas incluso a coronavirus, que son estas muertes por exceso que se están describiendo en todos los rangos etarios y que dan cuenta de probablemente algunas otras patologías que nosotros no estamos pesquisando como ambiente médico en forma global y que sí pudiesen estar asociadas también a la presencia del coronavirus. Hablo, por ejemplo, de cosas más técnicas, pero eventos de tromboembolismos, por ejemplo, pulmonares, que son muertes súbitas que ocurren en domicilio y que incluso acá en Chile nos ha tocado saber de casos de, por ejemplo, adolescentes que han sido encontrados con muerte súbita en domicilio y que al hacerse el test de coronavirus post-mortem efectivamente está positivo, sin haber ellos tenido alguna sintomatología asociada. Así que creo que nuestro trabajo, como bien decía la doctora Faúndez, es ponerle un foco en poder hacer un registro más exhaustivo sobre este tipo de muertes para poder hacer más que nada una preparación para un futuro, para una segunda oleada o para el próximo año si el coronavirus nos sigue acompañando epidemiológicamente, que es lo más probable. Y por lo mismo para poder establecer algunas otras normas de atención o algunas banderas rojas que le llamamos nosotros para hacer materiales que podamos socializar en atención primaria, que es lo que yo un poco echo de menos sobre las recomendaciones que hay publicadas en la Sociedad Chilena de Pediatría, en la página del Ministerio de Salud o en la parte de infectología. Hay mucho material de atención intrahospitalaria, hay muchísimo material de atención adulto, hay muchísimo material de ventilación mecánica, pero probablemente el enfrentamiento en atención primaria y el enfrentamiento con los niños puede estar un poco soslayado, porque justamente estamos poniendo el foco más en tercera edad y en los adultos, que son los que más nos están ocupando en estos momentos. Así que ahí podría haber algún foco en el cual tenemos que hacer reacción. No hay que olvidar que ahora los servicios de atención primaria también están volcados a tener hospitalización muchas veces como una sala de emergencia y que, ya hablo desde experiencia personal, o sea, todos estamos trabajando en un ámbito al cual no estamos asociados, no estamos familiarizados, y eso aparte de producir un tremendo estrés en el personal, pero es un tremendo riesgo, porque en definitiva son áreas en las cuales no nos manejamos. Entonces, tener un médico, por ejemplo, de atención primaria que tenga que poder decidir rápidamente, en el fondo, si hay, por ejemplo, algún lactante o algún niño que necesite algún control especial, citar a control,
probablemente es muy fácil que se nos vayan a pasar todo ese tipo de banderas rojas, como decía yo. Y ese tipo de directrices no están. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante poder socializar este tipo de materiales, que creo yo que el foco vamos a tener que ponerlo desde las sociedades, tanto la de pediatría como la de infectología, porque técnicamente para enviar una norma desde el Ministerio de Salud hay un montón de trabas, desde los gabinetes en el fondo, para no presentar materiales que sean vinculantes con alguna acción precisa que pueda después llevar a alguna acción legal, probablemente se van a demorar mucho más que lo que se pueda demorar una sociedad científica en hacer una recomendación tal. Pero sí creo que desde el Congreso debería haber cierta presión, y también desde la mesa social que se está haciendo con el Colegio Médico y las sociedades médicas, de hacer una presión sobre el formato en que estamos haciendo esta detección y este diagnóstico epidemiológico, porque nos está alcanzando en el fondo el escenario actual por la forma en que nosotros estamos respondiendo. O sea, ya hemos tenido un tremendo problema sobre la forma en que se están considerando las muertes, y todos conocemos en el fondo las consecuencias que eso tuvo en el fondo para poder administrar la información que teníamos sobre cuál era la real situación de Chile. Así que creo que ahora tenemos que ponerle un poco más de velocidad en poder diagnosticar en forma más precisa y hacer los seguimientos epidemiológicos de estos otros casos que no estamos viendo. Además, lo otro que quería mencionar es que desde el punto de vista de infancia, nosotros estamos muy preocupados, como decía la doctora Faúndez, sobre las otras afecciones que están teniendo los niños, que van a ser afecciones a más largo plazo, pero por lo mismo creo que hay un montón de costos que tenemos que estar muy atentos y que vamos a tener que pagar como Estado, ya, por las decisiones que estamos tomando. Por ejemplo, me refiero a las decisiones de aislamiento de pacientes que están hospitalizados en neonatología y que están privados de las visitas de sus padres. Hay centros en que los niños están privados tanto de visita de padre como de madre, y eso va a tener un trastorno de vínculo y apego que es muy importante en el desarrollo de los niños, y no es menor dentro del punto de vista de su comportamiento social a futuro. Así que es una cosa en que, si nosotros estamos tomando la decisión que eso tiene que ser así por un tema de contagio y de pandemia, tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo y a asumirlo con programas especiales de asistencia psicológica a esos niños y a esos padres, que no es menor y es un proceso bastante largo. Asimismo, es muy preocupante, como decía la doctora Faúndez, el tema del regreso escolar, el cómo vamos a concatenar esto con el regreso de los padres al trabajo, porque en el momento en que los padres regresen al trabajo, todo el sistema de sala cuna y de colegios tiene que estar funcionante para que puedan, en el fondo, volver este mecanismo de cuidado de los niños a ser el óptimo. También tenemos un foco en salud mental, que nosotros vamos a empezar a publicar también unos materiales sobre apoyo y sobre detección de problemas de salud mental en los niños que en época de pandemia. Otro tema muy importante es el tema de la actividad física, y junto con eso además el tema nutricional, y ahí yo quisiera incluso, o sea, estamos tratando de aprovechar incluso las instancias de entrevistas que tenemos en matinales o en otros medios de comunicación, para también poner el alerta sobre la pandemia que nos ha afectado hace un montón de años y que todavía no tenemos la importancia que sobre la pandemia de malnutrición que tenemos por exceso. O sea, el factor tremendo de riesgo de mal pronóstico en los pacientes hospitalizados adultos en estos momentos es la obesidad y el sobrepeso. O sea, yo en la unidad que trabajo, que es una UTI pediátrica que está convertida completa a atención de adultos, le puedo asegurar que todos los adultos que tenemos conectados a ventilación mecánica tienen problemas de obesidad, salvo los más viejitos y con factores de riesgo por tener edad muy avanzada, pero el resto de los pacientes en edad joven, 40, 50 años, 60 años, son todos obesos. Y tenemos un problema de malnutrición por exceso en más de un tercio de la población chilena. Entonces, eso creo que también es un tema muy urgente. Si tenemos a toda la población en estos momentos viendo televisión todas las mañanas, creo que deberíamos invertir en educación justamente para poder resolver este tema y visualizar también que este tema de nutrición nos está complicando todas las epidemias que hemos tenido.
cuando hubo la epidemia de la influenza humana, también el factor de riesgo que se describió de mala evolución y de mortalidad fue la obesidad. Y eso lo estamos viendo también hoy día. Entonces, para nosotros los niños, en el fondo, es un tremendo foco, porque los problemas de malnutrición por exceso los venimos viendo arrastrados, y lamentablemente no vemos una solución con las políticas públicas que se han instaurado, sobre todo cuando además dentro de las políticas de educación se está sacando educación física de los programas de educación. Entonces, creo que ahí tenemos que ponernos las pilas como sociedad en forma muy intensa, porque de verdad que es triste ver pacientes de 28 años, 36 años, que porque son obesos mórbidos tienen una evolución desastrosa, y no mostrar eso, y no ponerle foco incluso en los niños en la educación desde preescolar adelante, en que de una vez por todas podemos mejorar nuestra nutrición. Creo que vamos a perder un momento muy álgido que podemos ocupar desde ese punto de vista. Y el otro foco que también tenemos que preocuparnos en forma especial por la tremenda responsabilidad que significa para el Estado es en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que están privados de libertad, y los que están en las instituciones al cuidado del Estado. Esas son otras instituciones de las cuales se está un poco innovando en estas normas de aislamiento, normas de cuidado. Hemos visto incluso lugares donde se han reinstaurado las clases presenciales sin que ello sea una recomendación ni siquiera desde el Ministerio de Educación. Entonces creo que ahí también hay un foco que tenemos que ser más claros en el fondo, en mandar las directrices de cuidado de estos niños. Eso en estos momentos no existe, y creo que tenemos que realizarlo. Muchas gracias, Jimena, por la intervención. Vamos a después hacer preguntas, pero queremos escucharlos primero. Doctor Patricio Mesa. Yo solamente, gracias, senadora, en forma muy breve, porque de alguna forma nos habíamos puesto de acuerdo con la doctora Faúnde y la doctora Yáñez cuáles son los temas que nos convocan y son más relevantes. Y probablemente lo que nosotros creemos que hay 3 elementos donde podemos avanzar. Uno de ellos es que podamos contar con mayor información en relación a cómo está afectando la pandemia a los niños. Nos interesa saber dónde se están contagiando los niños, cuáles son las enfermedades concomitantes que ellos tienen, en qué comunas viven estos niños que se están contagiando, y cuáles son las determinantes sociales que podrían estar influyendo justamente en la mayor morbilidad y mortalidad de estos niños. Que dentro de la mayoría de los niños fallecidos, los 34 fallecidos, vemos que la mayoría de ellos proviene de comunas de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, esas determinantes sociales hay que conocerlas, por lo tanto hay que compartirlas con el resto para que podamos hacer aportes y eventualmente aplicar medidas específicas a nivel comunal en la dirección de poder evitar esos factores de riesgo e impedir que los niños puedan padecer, usar adecuadamente en este sentido justamente la residencia sanitaria, y puedan incorporar tanto al niño como a sus padres o a uno de sus padres para estar en la residencia sanitaria cumpliendo los periodos de aislamiento, etc. Otra cosa muy importante también para los niños es que dentro de esta información que nos pueden dar es que si la trazabilidad en el manejo de la pandemia es un factor importante, particularmente también lo es en los niños. Por 2 cosas. Primero, ya que como lo decía la doctora Faúnde, la mortalidad en nuestro país, si la comparamos con otros países, es más preocupante. No sabemos cuáles son los orígenes de esa diferencia, pero de que la existe. Por lo tanto, tenemos que determinar una trazabilidad que nos permita ver cómo se contagió el niño, dónde se contagió y a quiénes eventualmente el niño puede haber contagiado. Recordemos que los niños, hasta el momento, hemos visto que se contagian, o sea, contagian harto, son muy contagiantes, pero afortunadamente un porcentaje menor desarrollan la enfermedad. Tanto es así que la mayoría de las clínicas y hospitales públicos del país, servicios de pediatría, están en su mayoría convertidos en servicios de atención de pacientes adultos. Y de hecho muchos pediatras están atendiendo adultos en este momento. Otro elemento en el cual, aparte de contar con mayor información a la sociedad científica, al colegio médico, al mismo Senado, a la Cámara de Diputados, para que se puedan tomar mayores decisiones y hacer sugerencias, es hacer un análisis más profundo de cuáles son los defectos de la pandemia. Ya se había dicho previamente, en la salud mental, en el desarrollo integral de los trastornos nutricionales, y esto en forma particular también, justamente en los niños en la NEA, con necesidades especiales de atención de salud, los niños privados de libertad. De hecho, en el diario de hoy hay
grupo de personas que manifiestan justamente la preocupación con respecto a la situación de la salud mental y física de los niños que están menores de 18 años que están hoy privados de libertad. También es importante en este análisis de los efectos de la pandemia es que los niños están siendo menos infectados, pero recuerden que los niños están confinados desde mucho antes que el resto de la población, porque fueron los que primero se mandaron para la casa y evitaron estar a clase. Y eso justamente es una de las causas por las cuales no hay mayor circulación de los otros virus estacionarios. Por lo tanto, hay que ser muy cautos con respecto al momento en que se van a reiniciar las clases, por ejemplo, considerando que ahí va a empezar a circular los virus que normalmente nos afectan en los meses de invierno. Gracias al momento hemos sido afortunados que esos virus no han tenido mayor circulación. Y lo otro que es la Sociedad Chilena de Pediatría, la SOCHIPE, tiene unas recomendaciones que ha hecho circular en forma bastante difusa. Nosotros creemos que a nivel ministerial se podría trabajar justamente en unas recomendaciones para abordar el tema de la pandemia en los menores de 18 años, que puede incluir todos estos elementos que estamos discutiendo o conversando en esta reunión. Por lo tanto, eso en forma muy breve, yo creo que tenemos que avanzar y a lo mejor crear una instancia en la cual podamos discutir y abordar el tema del impacto de la pandemia en los menores de edad, liderada desde la Comisión de Infancia del Consejo. Perfecto, gracias doctor Patricio Mesa. Yo le pedí a Michelle Delerve que se pudiera unir a la sesión. Michelle ha estado trabajando con el grupo de científicos que ha estado haciendo planteamientos al gobierno y a la comunidad, y con los que nos reunimos Carlos y Carmen Gloria hace, yo creo que 3 semanas ya, ¿no, Michelle? Hace casi 3 semanas, sí. Entonces me gustaría poder escuchar un poco tu visión y estábamos intercambiando algunas consultas, pero me gustaría que tú las pudieras hacer a la gente de la Sociedad Chilena de Pediatría y del Colegio Médico. Sí, yo quisiera un poco también contextualizar en términos de que creo que hay un elemento que es fundamental que se pudiese aparentar y aclarar y que tiene que ver, porque finalmente en eso redunda todo, de ahí deriva todo, derivan las estrategias específicas que se vayan a llevar a cabo. La verdad es que el exministro Mañalich había señalado en diversas oportunidades, y así la subsecretaria Daza también, lo que se podría determinar, incluso el ministro lo señaló, como inmunidad de rebaño. Se le llamó contagio progresivo, inmunidad de grupo. Incluso el ministro París lo señaló el 15 de julio en una entrevista en Bio Bio, donde él reafirmó eso, señalando que para que hayan personas inmunes de una u otra manera tendrían que haberse contagiado, ante lo cual Tomás Mochati le replicó que bueno, que eso se debía a que, si eso se entendía como la inmunidad de rebaño, que era algo sumamente cuestionado. Pero, y él señaló que en definitiva, que mientras más personas tengamos con anticuerpos positivos, la segunda ola será menos probable. ¿Y por qué lo señalo que es tan importante esto? Porque va a depender de la agresividad con que se responda a esta emergencia, si es por una vía lo que es un contagio progresivo, es decir, administrar el contagio, o por otra parte lo que tiene que ver con cortar la cadena de contagio, que básicamente es impedir que las personas se enfermen. De ahí se derivan muchos de estos elementos. En segundo lugar, cuando estamos hablando también de estrategia, es pasar si vamos a mantenernos una estrategia con un enfoque sanitario muy importante, muy marcado, o vamos a entrar una estrategia que tiene una mirada más bien de carácter social, integral, donde uno de los componentes sanitarios, otro componente económico, pero el que prima es el componente social más relevante. Y eso lo señalo principalmente porque hoy día nos enteramos, ¿cierto?, la verdad de manera bastante tardía, diría yo, de la realidad que afecta a niños, niñas y adolescentes. Y no quiero solamente plantearlo desde el punto de vista de los números, en términos de este enfoque bastante numérico, además, que ha habido y poco social, en términos de contar fallecidos. Incluso el desagregado en el informe diario señala menores de 39 años. Por lo tanto, realmente es una sorpresa encontrarse con esta información que además fue presionada para que se liberara y se diera acceso a los datos.
algo se señalaba recién de la importancia de las determinantes sociales y por lo tanto este enfoque social integral es absolutamente fundamental para ver el tema de niñas, niños y adolescentes. Porque no solamente está el tema de la enfermedad y el tema de la causa de muerte, sino que también está aspectos que tienen que ver con el hacinamiento, que tienen que ver con la cuarentena y que se asocian en materia de catástrofes en general, no solamente tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el aumento en materia de violencia, en materia de abuso, que son elementos que son propios además, muy vinculados a estos contextos donde además hay mucho confinamiento. A mí me tocó estar en Haití para el brote de cólera post-terremoto, y era uno de los grandes problemas que había precisamente en emergencias de una emergencia como esa. Pero es bastante habitual. Y creo que el enfoque sanitario numérico, además, que estamos teniendo, nos impide ver esos elementos. Como se señalaba recién, el tema de las determinantes sociales. Por lo tanto, creo que hay un tema muy, muy importante que tiene que ver con transparentar la estrategia, precisamente porque eso va a determinar, por ejemplo, qué es lo que va a pasar ahora cuando en algún momento dado alguien defina que se retomen las actividades y ese retomar actividades implique volver a clase. Volver a clase implicará entonces que vamos a tener un par de casos en una escuela, la escuela se va a cerrar por completo y vamos a tener cientos o miles de niños que van a tener que volver a sus casas cuando sus padres van a estar trabajando. Volvemos a las determinantes sociales además, entonces que los grupos más vulnerables van a ser los más afectados, porque sabemos que sobre todo en esos niveles, en los grupos más vulnerados, son niveles donde esas personas carecen de las redes muchas veces del cuidado del niño y por lo tanto la escuela se transforma en un lugar de cuidado, no solamente un lugar de enseñanza. Y ahí entonces también entramos a lo que tiene que ver con la mirada más social en términos de lo que es un postnatal de emergencia, que esa es probablemente una medida que, si uno lo piensa bien, debería haber estado instalada desde el principio de la pandemia, como toda medida social. Pero yo quisiera incluso señalar la importancia de estas medidas y este enfoque social más integral en el escalamiento de las medidas. Hoy día deberíamos estar hablando, debería estar instalado un postnatal de emergencia, de manera tal de después poder escalar, ¿cierto?, a cómo volvemos a las actividades de la escuela y que eso va a ser por mucho tiempo, probablemente, además mientras no haya vacuna, un entrar y salir de cuarentena. Hoy día lo vemos en Europa cuando ya están tratando de evitar la segunda ola. Obviamente lo que viene es foco en un lugar de trabajo, foco en un pequeño poblado, es cerrar ese poblado, es cerrar ese lugar de trabajo, hacer la trazabilidad, etc. Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante. Vuelvo un poco al tema de la estrategia porque algo se señaló respecto de la importancia de la trazabilidad. Esa trazabilidad es fundamental. Tampoco es solamente una trazabilidad que debe tener un enfoque sanitario en términos de detectar y aislar. En el caso de niños, niñas, adolescentes, estamos hablando de también un grupo de personas que requieren otro tipo de ayuda y que por lo tanto esa trazabilidad también debe ser con un enfoque social amplio, de manera tal que se puedan detectar otro tipo de necesidades de cuidado, etc. Pero quiero invertir un poco también lo que tiene que ver con el niño como un niño que se contagia, que eventualmente fallece, ¿cierto? Quiero ponerlo también desde la perspectiva de aquel niño que es víctima de estar sufriendo la pérdida de un padre o de ambos padres, ¿cierto? Y que finalmente va a tener que enfrentar, y ahí sí que estamos hablando además, ya no solamente una comparación de cuál es la tasa de letalidad en términos de niños, sino que estamos hablando de que hoy día tenemos miles de adultos jóvenes, y incluso también adultos, digamos, personas de 60 años que están dejando, ya sea porque el padre, la madre, o en algunos casos ambos, o en algunos casos incluso cuando el niño está al cuidado de los abuelos, de un adulto mayor. Entonces, esa trazabilidad social
es también fundamental para la protección de los niños, niñas, adolescentes. Por eso quiero como tomar el tronco de la relevancia de transparentar, independiente de que uno puede derivarlo de las declaraciones, de cuál es la estrategia que hay detrás. Porque si vamos a una estrategia que es social, en el centro de la ecuación ponemos a las personas, en este caso los niños, niñas, adolescentes. Si vamos a una estrategia meramente sanitaria, ponemos al virus y por lo tanto ponemos camas, ponemos respiradores y ponemos en las cifras personas fallecidas y personas que están relacionadas directamente con el virus. Pero hoy día necesitamos avanzar y cambiar esta estrategia porque la verdad es que solamente invirtamos esto en términos de cómo nuestros niños, niñas, adolescentes están siendo afectados hoy día, por ejemplo, por un confinamiento extenso, que bajo una estrategia adecuada de cortar cadena de transmisión, al menos la experiencia internacional ha dado de que habría sido un confinamiento mucho menos extenso, y que por otra parte el impacto en vidas habría sido mucho menor. Y este impacto en vida está teniendo y va a tener un impacto muy potente en niñas, niños, adolescentes, incluso aunque no fallezca ningún familiar cercano, no se enferme ningún familiar cercano, solamente por lo que implica el cambio en el estilo de vida, lo que implica el tema de no poder contactarse con sus amigos. O sea, cuando miramos personas, empezamos a hacer una ingeniería fina de detalle que además tiene una relación directa con lo local. No es lo mismo un fallecido en un contexto urbano en el sector oriente, una familia acomodada, que un fallecido en un sector rural de personas de escasos recursos, etcétera, etcétera. Y eso va con todo, con el tema de la educación. Hoy día los niños han dejado de recrearse al aire libre, se hablaba recién de los problemas de obesidad, pero ya no solamente tiene que ver con la dieta, tiene que ver con el movimiento. Entonces, creo que ahí es fundamental esta transparencia respecto de cómo se va a enfrentar esto, y creo que, y cierro con esto, creo que el mejor ejemplo es cómo se desagregan las cifras diariamente en que se habla de menos de 39 años. O sea, hay un mundo entre niños, niñas, adolescentes, hay un mundo tan diferente y que finalmente son los futuros adultos. Es decir, ¿qué futuros adultos estamos construyendo, estamos generando post pandemia? Que son los que van a tener que, en parte importante, recuperar muchos elementos de nuestra sociedad y van a ser los responsables del cambio cultural que va a traer esta pandemia. Entonces, quizás mi llamada un poco es a eso, porque claramente creo que las intervenciones que pude escuchar, lo que es la falta de transparencia o acceso a cifras más desagregadas, creo que estoy totalmente de acuerdo con eso, y eso es un poco lo que podría quizás comentar desde mi ámbito, que es un poco las catástrofes, las emergencias, lo que se denomina gestión de emergencia, y un poco incluso parte de las discusiones que hemos tenido con este grupo de expertos y científicos, donde nos ha llamado mucho la atención la falta de un enfoque social integral asociado también a una estrategia de corte de cadena de contagio. Muchas gracias, senadora. Gracias, Michelle. Le ofrezco la palabra a los colegas. Carmen Gloria, Carlos. Carmen Gloria. Primero agradecer a nuestra presidenta por el espacio que se hace corto, la verdad, y a los expositores. Y creo que este nivel de profundidad que estamos trabajando hoy día respecto de los niños y adolescentes es un tema que debiéramos discutir no solo en esta comisión, debiera ser, en mi opinión, dada la importancia, Jimena, una sesión especial del Congreso, porque la verdad es que es preocupante varias cosas. Me preocupó mucho lo que te dijo en relación con una doctora que habló que efectivamente no hay una preocupación de cómo hacernos cargo de esta enfermedad en la casa,
porque finalmente ha habido mucho análisis desde el minuto en que el paciente es hospitalizado, y en eso los protocolos pueden estar funcionando muy bien, pero es probable que no nos hemos hecho cargo justamente de lo que implica esta pandemia, los síntomas, cuándo nos preocupamos, cuándo no, cómo vivimos esto al interior de las familias, porque hemos confinado a Chile, pero la verdad es que este trabajo interno, y sobre todo cómo le va a afectar a los niños y a los adolescentes, la verdad es que, voy a ser bien franca, yo creo que no estaban en ningún relato, en ninguna preocupación, y por supuesto que es preocupante y yo creo que nadie lo puede decir mejor que el último expositor, que nos dice que es tan poca la preocupación que solo decimos menores de 29 años, cuando no hay ni una población más frágil que los niños de Chile, y no son pocos, y las estadísticas de Latinoamérica no nos dejan bien parados. O sea, yo creo que hay una situación súper compleja que abordar, y sobre todo pensando en que en algún minuto que los niños vuelvan a tomar su vida normal, tenemos que desde ya hacernos cargo de cómo va a ser eso, porque jamás va a ser lo que fue. Y el impacto tendríamos que estarlo ya bien amortiguando, de alguna manera haciéndonos cargos con políticas públicas, desde la salud, desde la educación, y por lo tanto creo que primero felicitarte a ti por haber tomado este tema, pero creo que tenemos el deber de hacernos cargo, y con todo apoyo la posibilidad que pudiéramos traer más especialistas, y que tú pidas a nombre de esta comisión una sesión especial para ver este tema, porque hablamos mucho de los niños, pero la verdad es que quienes quizás ni siquiera tienen la madurez para entender cómo le cambió la vida a estos niños de un día para otro, son ellos, y por lo tanto requieren efectivamente un apoyo distinto. Así que eso, muchas gracias a todos por la exposición, fue realmente enriquecedora. Muchas gracias, Carmen Gloria. Carlos. Está sin micrófono. Más entretenido sin sonido. No, yo saludo en primer lugar a la doctora Yaña, a la doctora Faunde, al doctor Mesa, bueno, y a todos y al doctor, ya debe ser Michel Delebre, que nos conocemos hace rato. Mira, algo nos ha pasado en general con el tema de infancia, adolescencia, en toda esta pandemia. Y yo estoy muy convencido de que aquí lo que ha fallado es educación. O sea, un ministerio que tiene mucha plata, que tiene una red de colegios, de profesores, una red por todo Chile, y ha estado ausente. Y lo que quiso hacer fue llevar la escuela para la casa, en vez de asumir la realidad nueva y desencadenar procesos más propios del momento en que estábamos viviendo. Un tremendo potencial. Y en poco rato más tenemos una sesión de la Comisión de Educación para conversar con el ministro de esto, porque esto no se ha querido entender. Y yo comparto que los niños es un motivo de preocupación, mucho de salud mental, además de las enfermedades, pero en salud mental. O sea, aquí van a quedar daños fuertes, que es inevitable eso. Hoy día, no hace mucho, a una psiquiatra hablando del impacto para los niños, ver todos los días en las noticias o cualquier cosa que vean saliendo muertos de distintos lugares. O sea, un tipo de relación con la vida, con la sociedad, con la convivencia, con todo. Hay que procesarlo por lo menos. Bueno, eso es lo primero que quiero decir, y se lo digo sobre todo a los dos senadoras. Algo hay que hacer para que educación entre. En el plan de emergencia se discutió bastante, se planteó que entrara educación, y hubo una gran resistencia, y no se vio el tema de educación, que tenía que ver con los niños, y no entró el tema de los niños. Y se metió entre gallo y medianoche un artículo de este subsidio protector a los párvulos, que la verdad que no está en una perspectiva más de conjunto. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, le quiero plantear a los médicos sobre todo. Yo soy de una generación que le tocó vivir con otras, no pandemia, pero por lo menos epidemia. Y en epidemias o por lo menos problemas de salud. Y en ello, lo que nosotros fuimos construyendo como capital es una capacidad de la sociedad local, de las organizaciones, del tejido social, para articularse con los consultorios y responder muy, muy rápido. O sea, lo más cercano fue el cólera, lo que yo recuerdo, que fue muy, muy rápido y sorprendentemente rápido como respondimos. Y yendo más atrás, todos los programas
que a uno le cuentan de los materno-infantil originales de los años 50 y en adelante, nunca fueron centrados solamente en el CEFAM o en el policlínico. Siempre fueron comunitarios. Y había una red, un entendimiento. Y la red y los dirigentes de toda una época de Chile se formaron en torno a estos programas preventivos, en torno a estos programas desde el tejido social. Y a mí me ha pasado que he visto en el último tiempo, he oído a médicos hablar, y en general es todo muy desde lo técnico sanitario, y poco la combinación con lo social. O sea, el problema de la atención primaria es la trazabilidad, sí, pero el problema de la atención primaria no es como movilizar a todas las capacidades que haya local para ir generando un clima cultural distinto frente a la pandemia, y un conjunto de hábitos y respuestas específicas. A lo mejor estoy equivocado y no tengo todos los elementos. Sé que en algunos lados no ha sido así. En algunos lados los consultorios, me lo plantearon el otro día, creo que era en Peñaflor. En Peñaflor los consultorios, los CEFAM se movilizaron con la comunidad, movilizaron a los concejales, los funcionarios municipales, y se fue creando un clima, un clima cultural, una idea de cómo enfrentar. Y yo creo que esto para el tema infancia es fundamental, porque el niño antes que no es hijo solamente de su mamá, sino que es hijo de una comunidad, de un entorno, bueno, depende de la edad. Entonces, yo quería decir eso, me preocupa mucho la cifra que ustedes dan de personas fallecidas, de niños fallecidos y enfermos y contagiados, y es muy preocupante también el ver cómo estamos en relación a los países vecinos, por distorsiones que hayan en los programas. Algo está diciendo de que nosotros hemos tenido una poca dedicación o atención a los niños. Si tuviéramos datos de los temas de salud mental, a lo mejor la cosa sería más compleja, ¿no? A lo mejor sería más compleja. La Neva Milicic planteaba que aquí lo clave era que el profesor se redefiniera su rol y que era principalmente un profesor que tenía que estar en la resiliencia de los niños, o sea, como actividad individual o grupalmente, o sea, que había que hacer un tipo de interacción con los niños y con la familia en función del niño, y no que estuviera haciéndole las mismas clases de siempre, aburridas, algunas no tan aburridas, pero en general eso. Entonces yo lo que creo, le digo a las dos colegas, que a lo mejor deberíamos tratar Yo estoy convencido, Jimena, de que hay que tener un plan de emergencia en educación, y podríamos ponerle un plan de emergencia a niños. O sea, pelear por una cosa de ese tipo. Este no es un problema de plata. El Ministerio de Educación tiene 17.000 millones de dólares de presupuesto anual. El famoso plan de emergencia son 12.000 millones de dólares. Y este otro tiene por año, para 2 años 12.000, por año tiene 17.000, para tener una idea de magnitud, más de la cantidad. Tiene como 5.000 funcionarios que podrían estar jugando, más los profesores, sin considerar. Bueno, entonces yo creo que es toda una institución que hay que moverla hacia acá y articularla mejor con salud, y a lo mejor se puede tener un efecto mayor. ¿Qué hacemos con los niños que ya están contagiados? ¿Qué hacemos con los niños que están viviendo lo que están viviendo? No sé, ustedes nos tienen que a lo mejor decir algunas cosas para nosotros presionarlas, porque es interesante saber dónde se contagian. O sea, eso entiendo que es la trazabilidad, todo el proceso de que llegan a tener el contagio. Pero yo he visto en poblaciones, condominios de vivienda social, edificios construidos por el Servio, una sola persona contagia a 32 personas, una. ¿Y por qué es imposible que no sea así? Sí, imposible, por el tipo de... Entonces, y que esa persona que se contagió es la primera que debería haber ido a una residencia, por supuesto, porque su entorno no le permite cuidarse. En fin, esto fue en todo caso, lo que yo estoy contando es en la comuna de Barnechea, ¿eh? No en la comuna de Puente Alto, fue en Barnechea donde se dio esta situación. Entonces yo termino diciendo de que me preocuparía de entre nosotros hacer más fuerza para que el tema de educación adquiriera otra estatura dentro de este plan. En segundo lugar, que la relación con los niños ya contagiados y con ustedes nos indicaran qué deberíamos tratar de hacer. Y la discusión con la atención primaria, que ojalá juntos, si es que estamos de acuerdo, pudiéramos hacer una cierta complicidad para no tecnificar más en salud a la atención primaria. Si la atención primaria tiene un potencial mucho más allá puramente de la trazabilidad, tiene un potencial en términos del tejido social mismo, porque está muy metido en el tejido social. Entonces tienen capacidades para ir a las casas, para ir a muchas cosas, incluso la trazabilidad.
¿Sabe cuánto se va a pagar a partir de hoy día en la noche? ¿Cuántos ingresos familiares de emergencia se van a pagar? 1,5 millones se pagan hoy día en la noche. 1.550.000 familias. ¿Ustedes creen que en alguna de las personas a las cuales se le va a pagar a eso se le está planteando algo respecto a cómo vivir con la familia, con los niños, con el barrio? Toda la parte preventiva de cuarentena, nada, está totalmente disociado. Eso es lo que yo entiendo que Michelle está planteando en el sentido de que hay que tener una perspectiva potencial. Lo que tenemos, y lo que tenemos es una historia de un tremendo capital, y vamos a llegar, con esto que se va a pagar de aquí al sábado, a llegar a 2 millones de personas que se le está pagando el IFE. Y el IFE debería ser antes que nada una motivación para una forma de convivir, no solamente el ingreso, pero esto, como alguno de ustedes dijo, esto se debería haber hecho desde el comienzo, se planteó desde el comienzo. Se dijo que era absurdo lo que estábamos planteando y quedamos con un bono COVID ridículo de 50.000 pesos por familia, que la verdad que fue un error tremendo, en vez de haber estructurado desde el primer momento una forma de protección de otras características. Pero bueno, no me alargo, yo eso es lo que le propongo como iniciativa. Gracias, Carlos. Yo tomé nota de lo que hemos estado escuchando, las preguntas que nos hacían los doctores, la Sociedad Chilena de Pediatría, el Colegio Médico, respecto de cómo se contagia, dónde se contagian, cuáles son las determinantes o factores de riesgo, el tema de la trazabilidad. Y también tomé nota, obviamente, de lo que nos dijo Michelle y lo que han dicho los colegas. Y creo que sería tremendamente importante, y yo lamento que no haya asistido el Ministerio de Salud, que estaba invitado, y sería a lo mejor quizás importante, Carlos, a partir de lo que plantea Carmen Gloria, que pudiéramos hacer una sesión especial, que la concordáramos entre educación e infancia, ya que tú vas a estar ahora en educación y van a ver este tema, en la que podamos invitar a quienes nos han acompañado el día de hoy, quizás con una cosa más estructurada, queridos médicos, en el sentido de cuáles son las cosas que deberíamos considerar en este tema. Creo que el dato que tú das, Carlos, es súper relevante. Efectivamente, el Ministerio de Educación tiene 17.000 millones de dólares anual, y no todos esos recursos claramente se van a gastar este año producto de lo que ha ocurrido, y uno podría ver de qué manera potencia el tema con los niños, y pedir en esa sesión especial que nos informen desagregadamente de los datos respecto de los niños, y yo lo anoté, el levantar un plan integral para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, con medidas específicas para ello, con el tema de la atención primaria y todo el tema de la salud mental, que es un tema que efectivamente ya se está viviendo, no solamente en los niños, niñas y adolescentes, también en los chicos que están estudiando en institutos o en centros de educación superior, por la carga educativa y el estrés al que los están sometiendo a ellos, y por cierto, también a los profesores. El dato, y lo relevaba muy bien Carmen Gloria, que nos daba Michelle, de que cuando se informa menores de 39, o sea, los niños son inexistentes, pese a, y no voy a decir este gobierno, el Estado o todos los que estamos en política, siempre hablamos de que los niños son lo más importante, y la verdad es que son tan importantes que los invisibilizamos, y no existen. Entonces, levantar un tema más estructurado, nosotros en la democracia cristiana hemos estado muy a la cabeza de este plan de la clase media, pero creo que un plan para los niños sería tremendamente pertinente porque aborda... ¿Qué es eso, perdón? ¿Qué es eso de la democracia cristiana? No entendí esa parte. Ah, ¿no sabe? Es puro molestoso que es, doctor, este colega que tenemos. Pero podríamos hacer, y me gusta la idea que tú lanzas, Carlos, de un plan para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en esa lógica, y por eso yo lo vinculaba, y creo que lo dijo Michelle, por eso es tan importante el tema del postnatal de emergencia. Más allá de lo que el gobierno haya presentado con esta cosa que ustedes vieron en el trabajo, Carlos, de Hacienda, del plan de emergencia para los menores de 6 años, porque hay un segmento que se nos queda fuera siempre, que es la clase media, y donde, que además uno ve los niveles de remuneración, se los voy a hacer llegar a ustedes por mujeres, hay un porcentaje que va a entrar en probablemente el gobierno, pero hay un porcentaje que no va a entrar y no va a calificar, porque sus ingresos son mayores y tienen compromisos de vivienda, de educación, de dividendo, en fin. Entonces, por eso es tan importante poder abordarlo.
Así que no sé, doctores, doctoras, si quieren agregar algo, pero podríamos estructurar algo más articulado para, junto con educación, que Carlos nos va a ayudar ahí, hagamos una sesión especial como lo ha planteado Carmen Gloria Aravena. Yo quería agregar algo. Doctora. Sí, muchas gracias. Quería decir algunas cositas de insistir en el postnatal de emergencia que nosotros estamos pidiendo como Sochipe, Colegio Médico, más o menos desde abril. Considerar, si es que se puede todavía, que justamente lo evaluamos cuando tenía que ver con el regreso al trabajo y el regreso a la sala cuna, porque si hay alguna cosa que se va a demorar en volver, es la sala cuna, ¿ya? La sala cuna no se puede cumplir con el distanciamiento social, no es posible tener niños si no los mudamos, si no los tomamos en brazos, si no los contenemos, si no le hacemos cariño. Entonces, eso que tal vez se puede cumplir con cierta dificultad en niños mayores, no se puede cumplir en la sala cuna, entonces hay que considerarlo. Lo otro que hay que considerar, que un poco también, una parte que para no repetirme todo, que no se dijo, que cuando los niños empiecen a ir al colegio, quien los lleva al colegio son los abuelitos. Y los abuelitos son los que no queremos que se nos enfermen, o las personas mayores, ¿cierto? Que puede ser más grave el COVID. El niño se va a enfermar en el colegio y va a volver a enfermar, ¿cierto? A las personas mayores de la casa. Y probablemente esto que se hable de los menores de 39 años, porque siempre que se consideró que el COVID no era grave en los niños, afortunadamente no ha sido grave, pero tener 34 muertes es mucho. Y quería contarles, y con esto termino, que hay 180 pacientes pediátricos que han estado en cuidado intensivo, 180 pacientes pediátricos han sido egresados de cuidado intensivo pediátrico, de ellos 4 fallecidos, 50 han requerido soporte respiratorio, y 50 han tenido también una enfermedad grave con shock que se llama un síndrome de hiperinflamatorio sistémico. Entonces, yo creo que tiene que entrar el concepto que no porque sea niño no es grave, que son cosas que hay que tener en claro, sobre todo, ¿cierto?, cuando pretendamos volver en forma más segura al colegio. Insisto nuevamente, el postnatal de emergencia para nosotros es una cosa importante. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, doctora. Jimena y Patricio. Yo quería hacer un comentario recogiendo lo que planteaba el senador Montes sobre la respuesta y la destecnificación en el fondo del enfrentamiento de los problemas de la pandemia. Que tenemos este tipo de situaciones, la verdad es que ponen en evidencia todas las falencias que vamos tratando de manejar en el camino, pero que en este tipo de situaciones se hacen crisis, como es, por ejemplo, nuestra necesidad educacional en medicina, de fortalecer nuestra educación en atención primaria. La educación en medicina en estos momentos está enfocada a la atención terciaria, a todo lo que nosotros hacemos en hospital. Todos los alumnos pasan sabiendo manejar probablemente un ventilador mecánico, pero pocas personas saben aplicar un proyecto en atención primaria o de educación o participación social, ya que es efectivamente lo que hoy nos hace falta. ¿Ya? Tal cual como en la parte de los profesores hace falta toda la parte de educación para las emociones en el colegio, que es la que hoy necesitan los niños. O sea, necesitan que sus profesores, como elementos de apego de los niños y de contención, se sigan conectando con ellos desde el tema de guiar lo que los niños están sintiendo hoy día en las casas, más que enseñarles a leer o enseñarles cuestiones. Y ese enfrentamiento, la verdad es que es un error que traemos desde los diseños de los planes de estudio en las universidades. Entonces, es una tremenda oportunidad que tenemos de poder reaccionar y poder cambiar eso, pero tenemos que no perder esta oportunidad, no lo dejemos pasar, porque la verdad es que es algo que nosotros siempre estamos viendo y siempre hace falta personas que se enfoquen desde ese punto de vista, pero hoy en pandemia, por Dios que le echamos de menos en todos los ámbitos, de salud, de educación, que es en lo que más estamos fallando. O sea, tenemos a los padres, por ejemplo, haciendo teletrabajo y sin embargo también les exigimos que estén conectados con los niños de primero básico, que tienen que aprender a manejar una pantalla de Zoom, de conectarse, de poner audio, de sacar audio. O sea, no lo sabemos hacer los adultos y lo estamos exigiendo a los niños de primero básico y además a los padres que están haciendo teletrabajo. Tampoco hay una regulación sobre el teletrabajo, cuántas son las horas que los padres tienen que estar conectados. O sea, les exigimos que sean capaces de cuidar a los niños, pero por otra parte estar conectados permanentemente y ni siquiera se están respetando las horas de almuerzo de esos padres en las casas. Entonces, creo que hay
situaciones en las cuales deberíamos ser más rápidos de reaccionar justamente por eso. Hay situaciones que tenemos que ponernos creativos demasiado rápido. La pandemia nos hace reaccionar así. Así que, como van a tener también reuniones en educación, y por supuesto nosotros estamos abiertos a participar en todas esas instancias, para nosotros la parte de salud es absolutamente integral, y para los pediatras mucho más aún, porque somos los que vemos estas reacciones en los niños, y cómo es que estos pequeños detalles al final son los que definen. O sea, tenemos un grupo de niños que van a ser afectados porque van a estar enfermos de coronavirus, pero todo el resto está afectado por la situación de pandemia. Y hoy les tenemos que enseñar a reaccionar frente a una pandemia. Nosotros jamás nos pensamos en estar en esta situación. Y nuestros padres nos dicen que ellos sí vivieron pandemia. ¿Y en qué momento se nos olvidó enseñar eso? ¿En qué momento se nos olvidó enseñar emocionalmente cómo como sociedad nos tenemos que reinventar en nuestro sistema? Gracias, doctora. Doctor. Senadora, yo muy práctico y corto, yo creo que gustaría que efectivamente hubiese una sesión especial para conversar este tema. Debido a eso, nosotros nos comprometemos con la SOCHIPE, con el Colegio Médico, e invitar a otras sociedades como el Neurología Infantil y a quien sea necesario también a alguien vinculado al Ministerio de Educación y al área del Colegio de Profesores probablemente, para conversar este tema, llevar algunos consensos y algunas propuestas que discutir justamente en esta sesión especial que ustedes podrían determinar. Y yo espero convocar a la brevedad una reunión Zoom también para discutir todo esto y plantear cosas prácticas, justamente considerando todas las actividades que acá se han mencionado, desde la atención primaria, la visión comunitaria, social de la pandemia, etc. Todo eso, y tener propuestas concretas, porque creemos que hay que actuar rápidamente para evitar consecuencias más negativas de las que ya tenemos. Perfecto, entonces les propongo que puedan trabajar un documento base y lo trabajamos con Carmen Gloria, Carlos y yo a efecto de preparar la sesión especial y que sea una sesión productiva desde el punto de vista de las propuestas. ¿Les parece, Carlos y Carmen Gloria? Usted diga, jefa. Ok. Sí. Senadora. Dígame. Senadora, solamente quisiera señalar un poco y reforzar lo importante de las medidas de ayuda social. Uno, las inmediatas. Postnatal es urgente. Anticiparnos en términos de que esto va a ser entrada y salida. En el papel todo funciona. Se ha hablado de que las escuelas deberían tener 20 alumnos. Bueno, ¿qué va a pasar con los otros 20? Porque esa es la realidad de nuestro país. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los niños que tienen alguna enfermedad de base? Se ponía el caso de los abuelos que están a cargo de los niños. ¿Qué va a pasar con ese niño que tiene que quedarse en la casa, pero que sus padres, vamos a estar en un momento algo híbrido, en el cual el padre, la madre, o quien esté responsable, el cuidador, va a tener que salir a trabajar? ¿Con quién va a quedar a cargo? ¿Vamos a generar algún tipo de licencia, por ejemplo, si es que esa escuela, el Estado define que tiene que cerrar por 15 días? Bueno, pero ¿quién se queda a cargo? Creo que esta mirada, donde hemos cuantificado lo humano, hemos terminando todo en cuantificar y además hacerlo administrativo, ha perdido esa empatía de decir, bueno, estas son políticas públicas que tienen que ir enfocadas a cuidar y a proteger y a velar por el bienestar de las personas. Por lo tanto, desde el momento en que tomo como Estado una decisión de restricción, implemento las medidas sociales de apoyo. Y cuando estamos hablando de niños y adolescentes, eso es sumamente importante. Y por lo tanto, creo que falta mucho ver el tema de la ayuda social, que eso implique además el tema de salud mental, el tema económico, que creo que es fundamental. No nos olvidemos de lo que puede implicar durante los próximos meses para los niños el ver a sus padres que han perdido el trabajo, que tienen que empezar a cambiar el estilo de vida. O sea, hay impactos cotidianos como ese que hoy día no nos estamos haciendo cargo, estamos llegando tarde, pero que todavía hay tiempo para hacerlo, porque esto no se termina cuando pase la primera ola. Vamos a tener otras olas, vamos a tener brotes específicos. A mí me preocupa con profundidad el cómo se ha cuantificado lo humano, que es algo que de por sí, además, lo señalaba el senador Montes, ¿cierto? También afecta a la salud mental, esta excesiva mirada cuantitativa, y además donde no distinguimos personas, no distinguimos comunidades, no
incluso a pesar de que está presente el tema de las determinantes sociales, no la utilizamos para generar empatía con el territorio y establecer políticas públicas que permitan fortalecer a la APS, a los municipios, a los equipos sociales locales, para que generen una intervención integral en el territorio, sobre todo en aquellas zonas donde hay personas más vulnerables. El caso de los migrantes es un tema importante. El caso de que hoy día probablemente tenemos muchos niños que están ahí muy complicados en hacinamiento, donde sus padres además son personas que no están regularizadas, y ahí hay un tema que se ha planteado que tiene que ver con un registro humanitario temporal que le permita a esas personas acceder a los beneficios del Estado, porque lo contrario, ninguna medida de restricción que permita el aislamiento para cortar la cadena de contagio va a ser efectiva si esas medidas sociales no están instaladas. Por lo tanto, creo que es sumamente preocupante, pero partiendo de los niños, uno también puede empezar a mirar la dimensión sistémica que esto tiene. Voy a poner un caso incluso en lo material. El senador Montes lo señalaba respecto al tema de los establecimientos educacionales. Hoy día los niños están en un esquema de educación bastante cosmético, porque la verdad es que están estudiando en los teléfonos, el padre, la madre tiene que hacer teletrabajo, por lo tanto utiliza el computador. Entonces, claro, se ha instalado esta dinámica, pero el Estado ha establecido la restricción, pero no ha garantizado los medios para que eso se lleve a cabo. Bajo el esquema actual, es bien poco viable que volvamos a retomar clases durante este año. Entonces, todas esas variables hay que considerarlas desde un punto de vista integral. ¿Esa mamá va a perder el trabajo o va a tener que optar por ir a trabajar y dejar a su niño solo en la casa? Cuando el Estado ha tomado la decisión de que ese niño no vaya a clases. Bueno, ¿cómo se hace cargo el Estado de las externalidades de sus propias decisiones? Eso yo creo que no está pasando, y ahí yo le pediría a ustedes, senadores, ¿cierto?, que en esta mirada más integral, involucrando a la sala también, poder insistir en esta mirada más social, porque aquí hay un daño que puede ser mitigado, pero que en un momento dado puede ser irreversible si no se aborda de la manera correcta. Ok, muchas gracias. Yo les agradezco a nuestros invitados, con el secretario de la comisión y con Diego vamos a preparar la solicitud, Carlos, y te la mandamos para que tú hagas también lo mismo en educación y las trabajamos en conjunto, ¿te parece? No se te escucha. Muy bien, jefa, le estoy diciendo. Si está... Ok, 1.000.000 de gracias a todos. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo ofrecerles algo antes que termine? Por que supuesto, se me olvidó decirles que la pediatría tiene una rama que se llama pediatría social, que dice mucha relación con todo lo que se estaba hablando, sobre todo por el señor de Lerner, y que existe un comité de pediatría social de la Sociedad Chilena de Pediatría que ha estado preocupada de todo esto. No es que no hemos estado, pero nadie nos escucha, ¿sí? Así que si nos quieren escuchar, fantástico. Yo los puedo poner en contacto con nuestra rama de pediatría social. Hemos hecho webinar al respecto, curso, o sea, en medio de esta pandemia, porque estamos preocupados de todo lo que se hizo, que debería ser una estrategia más bien social, de todo esto que estamos hablando. Así que yo ofrezco a mi comité de pediatría social para una próxima reunión o que veamos la forma como podemos cooperar, ¿ya? Feliz, doctora. Ahí puse mi celular en el chat del Zoom, así que lo pueden anotar y nos contactamos por interno. ¿Ya? Ya, listo. Muchas gracias a todos.